Y antes que nada quiero agradecer a ambos comités organizadores por haberme invitado y por toda la logística que han armado. Gracias Beatriz, gracias Néstor especialmente. Y bueno, y a Cristina, que me dejó la parte dinámica a mí, que es la más llamativa de mostrar. Bueno, perdón, antes que nada me presento. ¿Algo pasó? ¿Volvió? Bien. Yo me delataron, no soy agrónoma, soy ingeniera en electrónica y bueno, después el doctorado me llevó por estos caminos y ya hace más de 15 años que me dedico a esto. Soy investigadora de CONICET y mi lugar de trabajo es la UTN Regional Mendoza. Y desde allá estoy bastante solita, así que colaboro especialmente con la gente del IAFE, de San Juan, y bueno, y algunas colaboraciones que me quedaron afuera. Bueno, antes que nada de seguir, esta diapositiva es para que todos reflexionemos un momento, aunque ya la mayoría de los que estamos acá somos conscientes de lo importante que es el sol para nosotros, gracias a la distancia a la que estamos, las características de nuestra atmósfera, nos permite la temperatura que tenemos en este planeta tener agua líquida, que es fundamental. A su vez, la luz del sol es esencial para que las plantas puedan transformar esa energía en alimento a través de la fotosíntesis. Y bueno, gracias al calor del sol que se produce, y nuestra atmósfera, se produce un efecto invernadero natural que mantiene estas temperaturas tan agradables para que nosotros podamos vivir en este planeta. Y a su vez también este calor produce desplazamientos de corrientes de aire, ayuda, no solo ayuda, es fundamental también para el ciclo del agua y para las corrientes marinas y oceánicas. Nosotros, o la persona común, generalmente se olvida de lo importante que es el sol, está siempre ahí, aparentemente estático, en una parte del cielo, y todos dan por sentada su existencia, que siempre va a estar ahí. Pero los que estudiamos el sol, y a su vez con cada vez mayor poder resolutivo, nos damos cuenta que mientras más lo estudiamos vamos descubriendo más aspectos dinámicos a menor escala, temporal y espacial. Y a su vez ya sabemos que prácticamente todo aspecto que observamos en el Sol, que va cambiando, tiene una influencia en nuestro planeta. Quiero citar acá a Edward Sabine, que fue un coronel inglés, que sentó las primeras pistas registradas de que había una conexión entre el Sol y la Tierra. Sabine era el director de una red de observatorios geomagnéticos que había instalado la corona británica en varias de sus colonias. Entonces había observatorios magnéticos en lugares como Canadá, Australia, India y bueno, Gran Bretaña, por supuesto. Entonces estos observatorios monitoreaban la actividad, las variaciones, perturbaciones geomagnéticas que había en nuestro planeta. Y él escribió en esta publicación, esta de aquí, habiendo examinado las perturbaciones de la declinación a lo largo de varios años y en ciertas condiciones, nuevas e importantes características aparecieron al comparar la frecuencia y la cantidad de esas perturbaciones a lo largo de los años, indicando que había aparecido una variación periódica que, o bien por una conexión causal o por una coincidencia singular, correspondía exactamente en periodo de fase con la variación en frecuencia y magnitud de las manchas solares recientemente anunciada por Heinrich Schwabe. Heinrich Schwabe es el que descubrió el ciclo solar, como ayer nos mostró Cristina, y él, bueno, notó que existía esta correspondencia. Unos pocos años después, en 1859, tenemos el primer registro de una fulguración solar. Fue tan intensa que se pudo ver con lo poco que tenían en la época. Duró 20 minutos y también Richard Carrington, sospechó una conexión con la Tierra. A su vez, Richard Hodgson
también inglés, la observó simultáneamente y reportó esta fulguración. Bueno, esta es una de las primeras fotografías que se tomó durante un eclipse de sol. Esta foto la tomó Delarue con ayudantes en España, y este eclipse de 1860 fue tal vez el más observado de la época porque pasó por Europa, abarcando varios países que estaban bastante avanzados en estos temas, y ellos centraron su atención en estos rasgos que vemos acá, que son protuberancias solares y que en esa época todavía no se sabía si pertenecían al Sol, si eran un efecto óptico, si pertenecían a la Luna. Y en simultáneo, al comparar, al medir Angelo Secchi en Italia el mismo eclipse y luego comparar las imágenes que habían capturado ambos equipos, dedujeron que estos rasgos pertenecían al Sol. En este mismo eclipse que fue tan observado, se observó otro rasgo muy llamativo, que es este circular que vemos aquí. Se dice que la chance de capturar uno de estos eventos durante un eclipse total es de 1 en un siglo. Esto que dibujaron es el primer registro que se tiene de lo que es una eyección coronal de masa, lo que hoy conocemos como una eyección coronal de masa, eventos transitorios que vemos en la corona solar. Y simultáneamente todos estos observadores lo reportaron de distintas pero similares maneras. En 1889, George Hale, muy joven, modificó un espectrógrafo. Ya más o menos hemos estado viendo que un espectrógrafo permite ver líneas espectrales. Él lo modificó para que pudiera tomar una imagen completa del Sol en una única línea espectral. Entonces, así se pudieron obtener, por ejemplo, bueno, estas en realidad no son imágenes completas como esta, pero en estas podemos ver la evolución dinámica de una protuberancia por sobre el limbo. Luego, a partir del 1930, se comenzaron a desarrollar filtros espectrales que eran mucho más rápidos en registrar imágenes simultáneamente de una única longitud de onda. Bueno, un pequeño repaso que tengo que hacer obligadamente, pero como ya venimos aprendiendo o sabiendo varios de ustedes, la atmósfera solar deja pasar algunas longitudes de onda, en particular el visible, que es justamente la mayor cantidad de energía de nuestro Sol que llega a la superficie del planeta, está en este rango y nuestros ojos están adaptados maravillosamente para ver en ese rango. Luego, parte del infrarrojo atraviesa la atmósfera, casi nada del ultravioleta, y luego también tenemos que provienen del Sol lo que conocemos como viento solar y partículas energéticas. Y lo que quiero mostrar acá es justamente este rango que es permeable y este rango de radio, que son ondas que tienen mayor longitud de onda, ondas más largas, y a su vez este gráfico está incompleto porque acá hay otro rango de longitudes de ondas kilométricas que no atraviesan nuestra atmósfera, esas las tenemos que observar desde el espacio. Bueno, en el visible, esto ya hemos estado viendo, pero por formalidad y completitud lo tengo que mostrar, no puedo ignorar a las manchas, pero les quería contar que en el Observatorio de Bélgica, tal vez otro más también lo haga, no lo sé, pero el Observatorio de Bélgica aún al día de hoy reporta con dibujos que hace un observador a mano todos los días las manchas para a partir de ahí contabilizar el número de manchas solares, y llevan registros larguísimos.
A ver, esto voy a tener que hacer clic porque es una película. También del Dutch Open Telescope, en donde vemos un montón de rasgos dinámicos en los gránulos. Ya explicó Cristina cómo funcionan. Vemos puntos brillantes, vemos como zonas más grandes delimitadas por canales brillantes que marcan lo que se conoce como red cromosférica. Esto es para contarles que vemos dinámica en toda longitud de onda que observamos. En H-alfa vemos, por ejemplo, fulguraciones como esta. No sé si, Carlos, ¿vos mostraste la misma? No. Esta es una fulguración que vio el ASTA. Son eventos muy rápidos, muy intensos, en donde se libera una enorme cantidad de energía en poco tiempo y en prácticamente todas las longitudes de onda del espectro electromagnético en ocasiones. Bien, aquí tenemos otra protuberancia, en este caso vista por un coronógrafo, pero H-alfa, y aquí vemos en esta secuencia de estas tres imágenes el fenómeno de disparición brusca, en donde vemos cómo este filamento desaparece y en su lugar aparece una fulguración de dos bandas en H-alfa. Bueno, y luego si nos vamos más arriba, para poder observar la corona la mayor cantidad de tiempo posible, utilizamos coronógrafos que simulan un eclipse, pero bueno, no es la perfección del eclipse. Los coronógrafos siempre van a bloquear una porción mayor de la corona que un eclipse, entonces acá nos estamos perdiendo un poquito de información que no vemos. Ya Carlos nos mostró una eyección con mica. Esta es una imagen tomada por mica, y lo que ve mica es la corona de emisión en algunas líneas, y mientras que lo que muestra este otro instrumento, que es uno que está en el observatorio de Mauna Loa, es luz blanca. Entonces aquí también estamos viendo en desarrollo una eyección coronal de masa. Bien. Esta es también una eyección coronal de masa observada, en este caso por un instrumento en el observatorio de Nancy, en Francia, y podemos ver cómo en este caso se ve un rasgo circular que se corresponde con esa erupción en la corona. Y también en radio, en otras longitudes de onda, podemos ver estos fenómenos, que son ráfagas de radio, que muestran que ha ocurrido un fenómeno dinámico y que está en evolución en el tiempo. Este espectro dinámico fue tomado por el Observatorio de Culbura en Australia. Y bueno, hasta ahora todo lo que les mostré es de observatorios terrestres. En los observatorios terrestres podemos instalar lo que queramos sin preocuparnos por el peso, las dimensiones que va a tener el instrumento, pero tienen algunos problemas que los diferencian de los observatorios espaciales, que a su vez tienen sus propios problemas. En los observatorios espaciales pueden observar en todas las longitudes de onda porque están arriba de la atmósfera, entonces no tienen el inconveniente de ese filtro, pero son muchísimo más caros y difíciles de poner a punto. Y la otra ventaja es que según su ubicación pueden observar el Sol las 24 horas del día, mientras que los observatorios terrestres lógicamente solo cuando es de día. Entonces, a partir del 1960 y luego con Skylab avanzó mucho la observación y detección de fenómenos solares. Primero con los Orbiting Solar Observatories
En particular, el OSO 7 fue el primero en detectar una eyección coronal de masa desde el espacio. Luego aquí tenemos algunas imágenes tomadas por Skylab. Esta es una protuberancia. Acá tenemos una eyección coronal de masa y esta es la corona, la baja corona en rayos X. Y luego vino la misión Solar Maximum Mission, que fue en su momento revolucionaria. Tenía muchos instrumentos también con gran resolución espectral, que podían medir en distintas longitudes de onda, y tenía un cronógrafo. Entonces, estas es una serie de 3 imágenes que pueden ver arriba, con la evolución de una eyección coronal de masa ahí observada por SMM. Con lo costoso que fue, al poco tiempo de haber sido lanzado, se averió y hubo que mandar una misión en el Challenger a repararlo. Y gracias a eso pudieron luego operarlo unos años más para que valiera la pena tenerlo ahí en el espacio. Y es realmente muy interesante ver las fotos de los astronautas ahí arreglando el satélite del SMM arriba del transbordador. Bien, a partir de principios de los 1990 comienza un auge por la investigación de todos los fenómenos heliofísicos, no solo del Sol en sí, sino de toda la heliosfera y la influencia del Sol en ese entorno. Entonces podemos ver las primeras misiones, de las cuales SOHO fue una misión que ha marcado un antes y un después, como mostró Cristina, y bueno, una serie, un montón de naves que han seguido en el tiempo. SOHO tiene a bordo una serie de 3 cronógrafos. Este es cuya copia tenemos en el Leoncito, S1, que duró unos pocos años hasta que SOHO se perdió. Estuvo 3 meses, 4 meses perdido, y cuando por fin lo pueden ubicar de vuelta y lo recuperan, el instrumento estaba roto. Así que fue una gran pena, y a partir de ahí solo se pudo usar LASCO C2 y LASCO C3, que dependiendo del tamaño del ocultador que usemos para bloquear el brillo del disco solar, es cuán lejos podemos ver en la corona. Esta no está, perdón. Bien. Les quería mostrar esta, que muestra la órbita que tiene SOHO. SOHO está en un punto de equilibrio entre el Sol y la Tierra, que es el punto L1, con lo cual desde esa perspectiva puede observar el Sol las 24 horas del día de forma ininterrumpida, y a su vez desde la perspectiva terrestre. Otra misión revolucionaria es Stereo. Stereo, en lo que a mí concierne, ¿no? En mis investigaciones, Stereo ha sido importantísima porque permite observar el Sol desde distintos puntos de vista, ¿no? Y hay fenómenos en el Sol que son tridimensionales, que de otra forma es muy difícil comprender, y a su vez ocurren cosas en el lado de atrás del Sol que de otra forma no podemos ver. Entonces, Stereo consta de 2 naves gemelas que, como les contaba Cristina ayer, se fueron separando de la Tierra a un ritmo de 22 grados cada una por año, de forma tal que en el 2015 se cruzaron por detrás del Sol y, por esas épocas se perdió Stereo B. Entonces, desde entonces solo tenemos datos de Stereo A, que en este momento anda por aquí, ¿sí? Stereo B pudo ser contactada por primera vez el año pasado, en agosto, a fines de agosto, y tras arduos intentos de enviar telemetría, no pudieron recuperarla por el momento. Estuvieron un mes tratando intensamente y no la han podido recuperar, aparentemente porque los paneles
no están orientados al Sol, entonces no tienen energía suficiente, o porque las antenas no están apuntando hacia la Tierra. Esperan que cuando esté un poco más cerca, porque en este momento debe andar por aquí, lo puedan contactar nuevamente. Todavía no pierden las esperanzas. Estéreo tiene gran cobertura espacial porque no solo tiene un instrumento que observa en distintas longitudes de onda la baja corona, y tiene coronógrafos que observan hasta 15 radios solares, sino que también posee lo que se llaman HIMSS o Heliospheric Imagers, porque son telescopios que están desplazados del Sol y pueden observar el camino entre el Sol y la Tierra. El HIMSS-2 llega hasta la Tierra, su campo visual. Entonces, algunos eventos, algunas eyecciones coronales de masa y otros eventos del viento solar, que son lo suficientemente intensos, pueden ser seguidos hasta que llegan a nuestro planeta. En esta imagen podemos ver la Tierra en el medio y los dos estéreos, uno de cada lado, y cómo observan los Heliospheric Imagers. Esa es la época en que todavía estaban muy pegaditos al Sol, pero una vez que se separaron más, pudieron observar todo el camino hasta la Tierra. Y otra misión importantísima es el Solar Dynamics Observatory, o SDO, que también ha marcado un antes y un después, porque tiene mejorada resolución en todo aspecto. Por un lado, puede observar en muchas más longitudes de onda, que nos permiten discriminar rasgos que están a distintas temperaturas, y a su vez, con la tecnología que tienen sus magnetogramas, podemos ver campos magnéticos vectoriales. Y por otro lado, toma imágenes con una cadencia, con una velocidad muy rápida, en casos varias imágenes por minuto. Y como contaba Carlos, es una cantidad de información impresionante que esto produce, con lo que se descargan por día más de 1 tera de datos. Bien. Y es en este momento cuando el Sol necesita consultar a un psicólogo, porque es el centro de la atención y todo el mundo lo está mirando. Bueno, entonces, desde cuando empezamos a observar el Sol más asiduamente y desde las 24 horas del día, con estos instrumentos además de alta resolución, empezamos a ver aspectos dinámicos por todos lados, a distintas longitudes de onda, distintas alturas, temperaturas. Este evento fue muy famoso, es conocido como la fulguración del Día de la Bastilla, porque ocurrió un 14 de julio, y fue una fulguración impresionantemente intensa, que a su vez estuvo acompañada de una gran cantidad de partículas energéticas, y bueno, de hecho se ve en el instrumento todos esos puntitos brillantes, que es lo que se conoce como lluvia de protones. Este es un detalle de la fulguración, un zoom y con un contraste diferente para no haber saturado el lugar de la fulguración. Perdóname, ¿cuánto está abajo eso? ¿Minutos? ¿Segundos? Estos son horas y minutos. Sí, horas y minutos. Esta serie de imágenes de acá nos muestra una fulguración casi simultáneamente observada por SDO en distintas longitudes de onda, que representan a su vez distintas temperaturas. 131 Armstrongs son aproximadamente 10.000 Kelvin, 193 10 millones de Kelvin, 193 es 1 millón de Kelvin, y bueno, estas ya son longitudes de onda más frías, sí, de unos 10.000, 100.000 Kelvin. Bueno, y el visible, que ya sabemos que tiene una temperatura mucho menor porque es la fotosfera.
Aquí podemos ver una serie de protuberancias, esta captada por SOHO, por el instrumento EIT, mientras que esta fue observada por, miren por aquí, el instrumento AIA a bordo del Solar Dynamics Observatory. Esta parece más lenta, esta eyección de protuberancia, pero en realidad es que tenemos muchas más imágenes por minuto, con lo cual se ve más lenta la evolución de la película. Y aquí podemos ver también por SDO una erupción de una protuberancia en distintas longitudes de onda. Y si nos vamos más arriba, llegamos a la corona. Fíjense cuánto tengo que bloquear de la corona, del disco solar, para poder ver la corona. Aquí en este caso hasta unos 5,5 o 6 radios solares. Esto es LASCO C2 y acá estamos viendo una eyección coronal de masa que a su vez está relacionada con esta erupción de una protuberancia que conforma lo que es el núcleo de la eyección coronal de masa. Esta es la definición cuasi oficial que hay de eyección coronal de masa. Y en esta película podemos ver una serie de erupciones a lo largo de varios días en una época de máxima actividad, en el 2000. Y a su vez vemos varios planetas. Acá está Mercurio, este era Saturno, el que pasó por allá fue Júpiter, y este es Venus, Venus. Por ahí arriba estaban las Pléyades. Ahí vienen de nuevo. Bueno, otro fenómeno dinámico que observamos en la corona, también mencionado por Carlos, son las ondas que vemos en la baja corona. Esto es de un trabajo de Francile y colaboradores. Aquí vemos una fulguración acompañada de una erupción y una onda coronal que se desplaza hacia afuera y que está asociada al evento de onda Moreton que nos mostró Carlos más temprano, que fue observado por ASTA. Un evento muy peculiar. Otro fenómeno dinámico que vemos aquí son los oscurecimientos coronales, o dimmings en inglés, en este caso tomados de la tesis de mi doctorando Fernando López. Y otros fenómenos que también están asociados a eyecciones coronales de masa, como sigmoides o cúspides, que vemos en longitudes de onda de rayos X, ondas de radio, que vemos evolucionar, cambiar de frecuencia a medida que se propagan y avanzan hasta la Tierra. Entonces, de esta forma podemos seguir la propagación de eventos que se dirigen hacia nosotros, siempre que tengan ondas de choque delante que estén excitando a estos electrones. Y esto que vemos debajo es el flujo de protones tomado por el satélite GOES, que también esto constituye un evento de partículas energéticas. Es un rápido aumento de partículas energéticas y en este caso tiene un decrecimiento lento. Bueno, y ahora nos preguntamos por qué el Sol es tan dinámico, por qué hace toda esta serie de eyecciones, de cambios que vemos en la atmósfera. Como vemos en imágenes, en este caso de la corona solar, en este caso de un eclipse altamente procesada y de la corona más afuera, tomada por SOHO LASCO, vemos gran estructura en la corona, que ya sabemos que quitando la componente de luz emitida o difractada por partículas de polvo, podemos ver la luz que reflejan los electrones, y los electrones siguen las líneas de campo magnético.
con lo cual la corona solar está altamente estructurada por el campo magnético, ¿no? Y tenemos, como contaba Cristina, regiones de campo magnético cerrado, otras regiones que tienen líneas prácticamente abiertas. Existe un proceso fundamental cuando dos líneas de campo magnético que tienen orientación opuesta se encuentran y se reconectan. En ese proceso se libera energía y a su vez cambia la configuración del campo magnético. Entonces esto hace que ocurran, por ejemplo, eventos como los que van a ver por aquí y por aquí, en donde vemos arcos que surgen de algún fenómeno de reconexión que seguramente ocurrió y llevó a que esos arcos magnéticos se volvieran a cerrar por debajo. Y a escala más de largo plazo, lo que ocurre con la configuración del campo magnético global. En época de mínima actividad solar, el campo magnético es prácticamente un dipolo. Tenemos un polo norte y un polo sur magnético perfecto. Y por efecto de la rotación diferencial, como les contó Cristina, esos campos se van enroscando y retorciendo de forma tal que adquieren un retorcimiento tan grande que emergen y son susceptibles de sufrir reconexión o de ser eyectados. Entonces ahí tenemos la diferencia entre una corona solar en época de mínima actividad, donde el Sol es un dipolo magnético, y en época de máxima actividad, donde los campos magnéticos están completamente revueltos y desordenados. Y tenemos arcos coronales y regiones activas por todos lados. Esto corresponde a imágenes de EIT a bordo de SOHO en máxima actividad, mínima. Estos son magnetogramas que muestran, como contaba Cristina, la intensidad del campo magnético en máximo y en mínimo. Y aquí en rayos X también. La intensidad en rayos X se incrementa en un factor de 100 veces en máximo con respecto al mínimo. Aquí tenemos la variabilidad del viento solar. También fíjense que ordenadito está en época de mínima actividad. Tenemos agujeros coronales en los polos que están asociados a líneas de campo magnético abiertas, y de esas regiones emana el viento solar rápido de unos 800 km por segundo, que es esto que vemos en los polos, mientras que cerca del ecuador tenemos viento solar lento de unos 400 km por segundo. Esto es en época de máxima actividad, y fíjense que también revuelto que está todo. A su vez tenemos una conexión, como ya hemos mencionado, entre la actividad solar y la actividad geomagnética. Este rojo es un índice de actividad geomagnética de una publicación también de David Hathaway y Wilson. Bien, las eyecciones coronales de masa son el principal agente conocido, aunque hay otros también, que afectan lo que se llama meteorología espacial. Ya les voy a hablar un poquito más al respecto de la meteorología espacial. Pero por eso nos interesan tanto las eyecciones coronales de masa. Aquí tenemos algunos parámetros fundamentales. Su velocidad pueden ser desde muy lentas hasta tener 2.500 km por segundo y llegar a la Tierra en prácticamente un día. Masas del orden de 1 por 10 a la 13 kilogramos y energías cinéticas del orden de 10 a la 23, 10 a la 24 joules. En esta película que tenemos a la derecha vemos todo el campo visual de los estéreos. Aquí debajo vemos la baja corona y lo que ven los coronógrafos COR 1 y COR 2. Y cuando vean una eyección coronal de masa, una de estas burbujas de plasma que salen eyectadas hacia afuera, pueden venir arriba y ver que está centrado también el coronógrafo y cómo continúa esa eyección coronal de masa, si quieren la vemos de nuevo, evolucionando a lo largo de la heliosfera.
En este caso lo que le llamamos la heliosfera interna, porque es lo que está entre el Sol y la Tierra. Bien, aquí podemos ver los comienzos de una de estas erupciones solares. Tenemos un filamento que no se sabe si siempre tiene que estar ahí o no. Todavía es un misterio si todas las eyecciones coronales de masa están asociadas a una erupción de un filamento o una protuberancia, pero en este caso la tenemos, muy bonita, esta es del libro, y vemos cómo a medida que pasa el tiempo, fíjense, unos pocos minutos, tenemos esta burbuja que se ha expandido enormemente. Y luego, más alto en la corona, en Sojolasco C2, vemos una bella eyección coronal de masa de 3 partes, con el frente brillante, una parte oscura y el núcleo muy brillante, conformado por este material de la prominencia, protuberancia. En esta peli podemos ver, ¿no? Ahí está. También la erupción y los arcos posteruptivos brillantes después de la reconexión. Y en esta imagen vemos unos días después, 2 días después, esto es el 6, que el Sol rotó un poco. Podemos ver la región en donde estaba, donde yacía el filamento, que después formó parte de la eyección, y que separaba regiones de polaridad opuesta. Aquí azul y magenta muestran campos magnéticos negativos y positivos. Esto es de un trabajo publicado recientemente, en donde podemos ver también de forma maravillosa cómo se forma, o tal vez ya está ahí, ese es otro interrogante pendiente a responder, este rasgo circular que erupciona, que abandona la atmósfera y se forma a su vez una lámina de corriente, este current sheet, que separa la cúspide que queda debajo, los arcos posteruptivos. Y fíjense cómo se parece a uno de los modelos que hay de cómo es el proceso de erupción de estos fenómenos. Fundamentalmente acá pueden ver la reconexión, cómo ocurre o cómo ocurriría, y esto hace que la parte superior salga despedida. Bien, en este modelo básico de una eyección coronal de masa tenemos el filamento oscuro que vemos en H-alfa, que yace en una línea neutra separando regiones de polaridad opuesta, y durante el proceso de erupción pueden ocurrir en lo que son las patitas de los arcos que rodean ese filamento, pueden ocurrir estas fulguraciones que se conocen como fulguraciones de 2 bandas, muy brillantes, que se ven en H-alfa. Y a su vez aquí vemos la estructura de 3 partes con el vacío y el frente brillante. Estos son algunos modelos de iniciación de eyecciones coronales de masa, para mostrarles. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo, pero todos ellos se basan en el concepto de cuerda de flujo. Se cree que una cuerda de flujo magnético, que puede ser preexistente al evento o puede formarse durante la erupción, siempre está involucrada en estas erupciones. Entonces todos estos modelos se basan en ese concepto de cuerda de flujo magnética. Bien. Y por la forma que tiene que tener esa cuerda de flujo magnética, debería tener una simetría cilíndrica. No puede ser una burbujita que tenga simetría esférica, ¿sí? Entonces por eso nos pusimos a buscar
eventos que, vistos de distintos puntos de vista, mostraran distintas configuraciones. Y eso era muy difícil porque la mayoría de los eventos ocurren cerca de las dos bandas de actividad del Sol, vieron donde se ubican la mayor cantidad de regiones activas, y eso es cerca del ecuador. Y cerca del ecuador, por cómo están ubicadas todas las naves, las estéreos, SOHO, SDO, todas yacen en la eclíptica. Entonces no nos sirve para ver distintas perspectivas que los eventos estén propagándose cerca de la eclíptica. Entonces tuvimos que tener suerte de encontrar eventos que sean casi polares, que se propaguen a muy altas latitudes, para poder ver esas dos vistas de estas estructuras tridimensionales. Este es un trabajito que publicamos hace poco en donde vemos las dos perspectivas. Imagínense que esto es como una media luna, un croissant de las que se comen, ¿sí? Esa es la forma aproximada que tendría esta cuerda de flujo. Y en este caso estamos viendo a lo largo del eje de la media luna, y de esta perspectiva vemos el costado. Mientras que acá tenemos una vista intermedia. Fíjense acá que tenemos las naves separadas a 90 grados, esta, y por eso podemos ver las dos vistas. A su vez, desde la perspectiva terrestre, yo veo muy diferente una eyección coronal de masa si se propaga en lo que llamamos el plano del cielo, o sea, su propagación es perpendicular a la línea de la visual, ahí la vemos muy bonita, perfectita, mientras que si tiene componentes hacia el observador, empezamos a ver cosas más complejas y sin tanta estructura. Y mientras más dirigida hacia el observador esté, más vamos a ver lo que se llama halo, que rodea perfectamente el ocultador del Sol, el ocultador del cronógrafo, perdón. ¿Y qué ocurre? Estos eventos, cuando se propagan hacia el instrumento, se ven más tenues, por cómo es el proceso de Thomson scattering, que es cómo los electrones dispersan la luz. Cuando se propagan hacia el observador se ven más tenues. Y eso es un problema, porque desde los instrumentos que tenemos en el punto de vista terrestre no podemos predecir cuáles viajan hacia nosotros. Y mucho menos, más difícil, es averiguar a qué velocidad están viajando hacia nosotros. Pues nosotros solo vemos la velocidad a la que se expanden en el plano del cielo. Entonces ahí, bueno, aparece un problema, y es una de las razones por las cuales las naves estéreos están ahí. Este es otro trabajito que hicimos en donde investigamos una región activa, que es esta, un complejo de dos regiones activas, que estaba apuntando hacia la Tierra y que era bastante prolífico, tuvo varias fulguraciones. Y a su vez, fíjense, esta es la Tierra, para esa fecha las naves estéreo estaban separadas 180 grados aproximadamente. O sea que podían ver desde su perspectiva a los eventos que se propagaban hacia la Tierra. Fíjense, así es como veía la región activa estéreo A y como la veía estéreo B. Bueno, investigamos imágenes de la corona solar desde la Tierra y desde las estéreos, y nos dimos cuenta que si mirábamos la corona solar desde las naves estéreo, encontrábamos el doble de cantidad de estos eventos eyectivos, estos 12 que vemos acá, viajando con una componente hacia la Tierra, mientras que si observábamos los coronógrafos que tenían la perspectiva terrestre, veíamos la mitad de eventos, 6 versus 12. O sea que es muy importante para poder hacer predicciones de si estos eventos van a impactar la Tierra o no, tener instrumentos que estén desplazados con respecto a la línea Sol-Tierra. Aquí tenemos de nuevo otro ejemplo de
CME de tipo halo, ¿no?, propagándose hacia la Tierra, y la lluvia de protones en todos los instrumentos. ¿Qué ocurre? Retomemos cómo empezó la charla, la conexión Sol-Tierra. Esta es una representación artística de lo que ocurre cuando una de estas eyecciones coronales de masa es despedida por el Sol, viaja por el medio interplanetario hasta nuestro planeta e impacta la magnetosfera terrestre. Las eyecciones coronales de masa, como están conformadas por plasma y campos magnéticos, estos campos magnéticos pueden tener una orientación tal que se puedan reconectar con las líneas de la magnetosfera terrestre. Y en ese caso hay interacción y se inyecta energía, particularmente en la zona de los polos, produciendo, por ejemplo, bellas auroras, pero produciendo además lo que conocemos como tormenta geomagnética. Entonces aquí tenemos ejemplos de auroras en la Tierra, como las ven instrumentos a bordo de satélites, aurora boreal y aurora austral sobre la Antártida, y algunas fotos tomadas desde Tierra, bueno, y desde el espacio de un transbordador. Dicen que es una experiencia maravillosa ver auroras, no sé si alguno ha tenido el gusto. No, qué pena. Sé de una reunión de solar que organizó Palbreque en el mar Ártico, que iban en un crucero por el norte para observar auroras en máximo. ¡Qué placer! Bien, otros planetas que también tienen magnetosferas también pueden interactuar con estos eventos, y eso lo sabemos porque vemos auroras también cerca de los polos. Bueno, definición formal de qué es la meteorología espacial. Son las condiciones en el Sol, en el viento solar, magnetosfera y ionosfera que pueden afectar el desempeño y confiabilidad de sistemas de tecnología en el espacio y la salud o la vida del ser humano. Hay muchos países en el mundo que ya son conscientes de esto y están activamente buscando formas de predecir estas condiciones de la meteorología espacial. Por ejemplo, a nivel magnetosfera tenemos naves de órbita baja, por ejemplo, dentro de estas alturas, son susceptibles a sufrir daños en componentes tecnológicos y en sus paneles solares por impacto de estas partículas de alta energía que son despedidas, por ejemplo, durante las fulguraciones. Esas son las más difíciles de predecir porque llegan a la Tierra en poco más de 8 minutos. Entonces, muy difíciles de predecir. Las eyecciones coronales de masa, sus campos magnéticos y ondas de choque asociados son un poco más fáciles porque tenemos al menos un día a 3-4 días de ventaja como para poder, una vez que se liberaron desde el Sol, predecirlas antes de que lleguen a la Tierra. Pero a ciencia cierta todavía es imposible para nosotros poder predecir qué región del Sol en particular va a ser la próxima en erupcionar y en qué momento lo va a hacer. Entonces ese es un problema actual muy vigente. Bien, los astronautas también son susceptibles a estas partículas energéticas, especialmente cuando salen del escudo de la nave y están en caminatas extravehiculares. Y también pueden sufrir los efectos pasajeros y tripulaciones que vayan a bordo de vuelos transpolares, porque los vuelos transpolares quedan como prácticamente fuera de la magnetosfera al atravesar esas regiones. La magnetosfera es nuestro escudo protector del viento solar y
todas las estructuras que viajan en ella. Bueno, efectos en la ionosfera, principalmente afectan las comunicaciones en o partes de las bandas HF y UHF. Justamente los vuelos transpolares por arriba de las latitudes de 82 grados se comunican usando frecuencias de HF. Entonces también eso es un dato a tener en cuenta, al menos hasta cuando investigué esto, que fue hace un par de años, todavía seguía siendo así, no tenían otra forma de comunicarse, se quedaban prácticamente incomunicados durante una tormenta geomagnética si estaban viajando por los polos. Entonces lo que hacen es rerutear un poco para esquivar esa zona cuando está en curso una tormenta geomagnética. Bien, y también los GPS pueden sufrir derivas. Por otro lado, la atmósfera se engrosa durante una tormenta geomagnética, entonces eso hace que los satélites que están a ciertas alturas sufran más el rozamiento y pierdan altura, lo que se conoce como atmospheric drag, especialmente durante estos eventos. A su vez, bueno, otros efectos como la irradiancia, que tiene incidencia en la contribución ultravioleta para formar o modular la producción de ozono. Y bueno, este es un gráfico que muestra, la irradiancia reconstruida en celeste para un ciclo solar y medio, y la temperatura de la Tierra. Entonces, esto mostraba técnicamente que alrededor del 1970 se separaba esta curva y que ese crecimiento en temperatura era atribuido a actividades humanas. No sé después esto cómo ha evolucionado, pero para tener en cuenta. Efectos en la superficie, debido a estos campos magnéticos que aparecen durante estas tormentas. Campos magnéticos variables producen corrientes inducidas. Entonces, en toda línea larga de transmisión, que pueden ser líneas de ferrocarriles, gasoductos, oleoductos y las mismas líneas de alta tensión, se pueden inducir corrientes muy elevadas. En este caso pueden destruir transformadores u otros componentes, porque las líneas de alta tensión no están preparadas para esas corrientes tan altas. Este es un transformador destruido, un ejemplo, durante una tormenta muy famosa, de la cual ahora les voy a contar. Y este es un ejemplo, un gasoducto que sufren corrosión, especialmente cuando se inducen estas corrientes, igual que las líneas de ferrocarriles. Bueno, este es hasta ahora, desde la era tecnológica de las últimas décadas, el evento más grande que ha habido de tormenta geomagnética. Hizo que se cayera todo el sistema Hydro-Québec, que es una zona muy grande de Canadá, del sureste de Canadá, produciendo pérdidas por 6.000 millones a la economía canadiense. El 14 de agosto del 2003 hubo también un blackout, un apagón en el noreste de Estados Unidos, que también involucró pérdidas muy importantes, millones de dólares, apagones de muchas horas, un día, y en Canadá creo que fueron 3 días. O sea, eso para hospitales, no hay sistemas que aguanten. Rerutear vuelos, que les contaba, vuelos transpolares, cuesta de 10.000 a 100.000 por vuelo, entonces no es menor el detalle. Es el caso de muchos vuelos que tuvieron que rerutear en el 2005, que hubo una serie de eventos importantes dirigidos hacia la Tierra y geoefectivos. El evento Carrington, ¿se acuerdan? Ese de 1859, que fue tan fuerte que pudo ser observado
a simple vista. Si ese evento ocurriera hoy en día, se cree que podría costar unos 3.000 millones por día a la red eléctrica de un país como Estados Unidos. Esto es parte de un informe que se hizo durante un workshop de la National Academy of Sciences en el 2008. Bien. Entonces, más y más países están creando sus centros de pronósticos de meteorología espacial. Monitorean el estado de varios indicadores y a su vez elaboran pronósticos de cómo van a estar las condiciones en los próximos días o hasta dentro de una semana. Y también hacen predicciones como esta del ciclo solar, que también mostró Cristina ayer y Carlos hoy. Este es tal vez el más famoso, el SWPSI, como le dicen ellos, el Space Weather Prediction Center, que pertenece a la NOAA. Este es el International Space Environment Service, y luego tenemos otro en NASA Goddard, que es el ISWA. Hay en Europa, tenemos varios países con sus propios centros de meteorología espacial, como Bélgica, España, y en Argentina tenemos recientemente, desde el año pasado, este sitio en donde también podemos ver las condiciones de la meteorología espacial, Space Weather at la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Bueno, y para terminar, les quiero contar un poquito sobre las dos misiones que se vienen prontamente. Por supuesto, se han ido pateando hacia adelante los lanzamientos, pero se cree que ahora quedan fijas para el 2018, ambas. Esta es Solar Orbiter. Solar Orbiter es una cooperación entre NASA y ESA, y va a ser una misión diferente a las demás porque va a alcanzar latitudes polares. Entonces, por primera vez vamos a poder observar con más detalle los polos del Sol, cosa que hasta ahora no hemos podido hacer. Algunos de los interrogantes más importantes: ¿qué comanda el viento solar? ¿Cuál es el rol de estos eventos transitorios en la variabilidad heliosférica? ¿Cómo se produce la radiación de partículas energéticas durante una erupción solar? Y cómo funciona el dínamo y cómo estas variaciones del dínamo dominan la conexión entre el Sol y toda la heliosfera. Y esta es otra misión puramente de la NASA en este caso, que es el Solar Probe Plus, que va a alcanzar distancias muy pequeñitas al Sol, de unos 10 radios solares, con su máximo acercamiento al cabo de 6 años y medio. Tiene desarrollos tecnológicos súper importantes de materiales para este escudo protector que va a proteger la nave y sus instrumentos de las altas temperaturas, el viento solar y las partículas energéticas. Y es la primera vez que va a estar una sonda inmersa en lo que es la corona solar. Entonces, por primera vez se van a poder medir localmente, in situ, los campos magnéticos de la corona solar. Bien, y con eso terminamos. Les dejo con algunos efectos de luz creados por el Sol y nuestra atmósfera. Tenemos tiempo para preguntas porque él estuvo muy considerada con su charla. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Si querés. Perdón, no lo estoy viendo. A menos que
Perdón, por las dudas. Sí. Sobre el tema del derrotamiento de la línea de campo magnético. Sí. Si es variable o no, como que toda la energía, A ver, ¿puede ser de nuevo la pregunta? Perdón. claro, no, se refería, digamos, a la línea de campo magnético, Sí. la función, entre comillas, Sí. el tiempo, si varían la misma configuración o varían respecto a cada ciclo. Y sí, varía enormemente. Sí, varía la configuración. Ningún ciclo es igual al anterior. Las regiones activas que se van formando por concentraciones de campos magnéticos son siempre diferentes. Hay a veces asimetrías entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Sí, y las configuraciones van variando. Eso a nivel global, pero se cree que dentro de cada región activa esencialmente tenemos configuraciones que son parecidas, dipolares o cuadrupolares, o es algo que nos imaginamos nosotros para simplificar el problema y poder hacer modelos. Claro, nesting de Linux. En esa simetría por hemisferio, que es lo que podemos. Asimetría por hemisferio. Hay hemisferios, por ejemplo, ciclos en donde el hemisferio norte es más activo que el sur. Y viceversa. Hay Sí. nesting, nesting se llama cuando en un mismo lugar se aparece la región, la región se anida. Y por ahí pasa el ciclo y en el mismo lugar vuelve a aparecer otra región. O sea, todas las que están diciendo, hay montones. Sí. Y bueno, y a su vez hay regiones que nacen y desaparecen en unos pocos días, en un día, si es pequeña. Hay regiones súper importantes como la que mostré yo, que estudiamos los eventos que se propagan hacia la Tierra. Esa duró 5 rotaciones solares, que son prácticamente 5 meses. Entonces, vamos, hay todo un rango de diversidad. Sí. Claudio. Perdón. Y las cosas que mostraste, auroras en otros planetas. Sí. En el caso de Urano, ¿está Urano? Sí, creo que era Urano. Era Urano. ¿Cómo es eso? A ver, que se ven auroras en los dos polos. Ese Urano, ¿no? Sí, Urano. Esos son los dos polos, pero la órbita de Urano no está en la órbita. Ah, es probable que la imagen esté girada. Es probable que la imagen esté girada porque... No, Sí. me digo, ¿cómo se ven los dos polos ahí? A ver, el campo magnético dipolar tiene que estar... Está muy rotado con respecto al eje de rotación del planeta. Claro, 90 grados. Claro. Claro. Hay que ver si coincide o no con el campo Pero hay que magnético. ver, Sí. hay que superponer la imagen del eje de rotación. Claro. Está bueno. Sí. Técnicamente las auroras tienen que estar en los polos magnéticos. Sí, claro, Claro, sí, sí. sí. No de rotación. Claro, sí. No, Claro. Tiene que coincidir con los... Claro. El eje de Sí, rotación sí, va sí. así, Ahora tenés el polo magnético, ¿no? Claro, que es donde se insertan las líneas de campo. Sí. Sí. Afortunadamente, todos los datos de misiones solares espaciales son de política abierta. Exacto. Hay una base de datos con toda la información. Sí, básicamente uno entra a la página oficial de cada instrumento que concede NASA generalmente o ESA y también varios observatorios también tienen sus datos disponibles. A veces no con la máxima cadencia. Lo de meteorología espacial también. Sí, uno puede ingresar. Porque hay varios lugares, simplemente cada uno. Compiten, o cada uno. Acá podemos considerar que, porque aquí en Argentina hubo, yo me voy a los casos, no, acá hubo en el
1995 inauguraron el Observatorio de Física Cósmica de San Miguel. De alguna manera es un antecedente de eso, ¿no es cierto? No tenés conocimiento. Cristina El sabe más observatorio de de San Tucumán. Miguel, creo que era de los jesuitas. No, bueno, Sí. mejor de No, te contando. No, te cuento. Fue uno, conozco porque yo soy la primer doctoranda de alguien, de Marcos Machado, que trabajó en el Observatorio de San Miguel, así que originalmente fue, o sea, viste que los jesuitas son terriblemente investigadores, entonces quisieron armar un observatorio de observación solar. Tienen un hermoso filtro Elliott, hermoso, y todavía está ahí. Y lo que se hicieron fueron observaciones en H-alfa, no con telescopios, sino que lo que tienen, y está todavía en el techo. Y a mí me gustaría bajarlo, pero bueno, tienen un traqueador del sol, o sea, sigue el sol y mandan la luz a un filtro Elliott y generan hermosos espectros. Todavía estaba funcionando, tenía gente dedicada a contar manchas y el conteo de manchas se enviaba a las bases del Solar Geophysical Data y tenían algunos magnetómetros de medición de campo magnético terrestre. Claro, lo digo porque originalmente tenían toda una secuencia, tenían una serie de instrumentos meteorológicos más magnéticos, más solares. Geomagnéticos. Sí, geomagnéticos más solares. Era un derivado del Observatorio del Ebro en España. Sí, porque tenían una tenían cuerda. una red. Sí. Ahora, de alguna manera tienen una idea similar. Bueno, queda el filtro Elliott. Eran de monitoreo, queda el filtro Elliott, queda el, no me sale el nombre en castellano, perdón, el tracking del sol está arriba, el celóstato, queda el celóstato, no le anda la relojería. Por eso yo quería ver si uno conseguía algún relojero que pueda hacer andar la relojería, porque es todo mecánico, es muy bueno en mecánico y no queda nada de conteo de manchas, no queda nada de los instrumentos geomagnéticos y los datos del conteo de manchas están bajo la tutela del ejército. O sea que si los querés tenés que hablar con alguien que te abra los archivos para sacarlos. O sea, se podría, digamos. No es que no se puede. Bueno, la observación sistemática, ustedes aquí en Argentina, varios observatorios, ha permitido sistematizar para realizar modelos predictivos, digamos, modelos matemáticos que permitan, digamos, no predecir, pero sí acercarse probabilísticamente a los comportamientos de la corona, del geomagnetismo, y de todas estas características que hemos visto. Que yo tenga conocimiento con fines predictivos todavía no se ha hecho mucho con datos locales. Pregunta si los observatorios argentinos que tienen una como trayectoria de registro de datos han hecho cosas predictivas. No, yo he hecho algunas cosas predictivas como lo que mostré, no mostré todo otro trabajo que hicimos de el seguimiento de estas ondas de radio que se propagan en el medio interplanetario, entonces las vemos cuando nacen, cuando comienzan cerca del Sol y podemos extrapolar a cuándo llegan a la Tierra, entonces podemos predecir con un error de más o menos 3 horas qué día y a qué hora va a llegar a la Tierra. Eso hemos hecho, por ejemplo, pero son datos espaciales, o sea, son de una nave que se llama WIND, un instrumento WAVES a bordo de ella. Es espacial. Sí. Predictivo todavía no hay mucho. Sí. ¿Cuál es la teoría que hay ahora sobre el ciclo solar de 11 años? Es algo muy antiguo que ya debe estar muy bien delineado, pero yo todavía no vi ninguna explicación de causa. La causa.
Porque es aproximadamente en promedio el tiempo que se demora el Sol en completar la reversión, la inversión del campo magnético. Entonces, el tiempo que demora en tener una configuración perfectamente dipolar, con un polo, con una polaridad determinada, por ejemplo, norte-sur magnético, y por efecto de la rotación diferencial los campos se empiezan a enroscar y se empieza a liberar helicidad, que es ese retorcimiento de los campos magnéticos, hasta que los polos se invierten. Y pasamos a tener un polo sur magnético arriba y un norte magnético debajo. Eso demora 11 años en promedio. ¿Quiero hacer un comentario? Porque no sé ustedes, pero yo soy astrónoma y hace muy poco que me enteré que el ciclo solar realmente no es que hay un ciclo solar y de paso hay una inversión de la polaridad, sino que es al revés. La inversión de la polaridad produce el ciclo. Pero miren, es una cuestión simplemente de lenguaje, ¿no? Pero yo no lo sabía de cuando iba y estudiaba en la facultad. Hace muy poco que probablemente sea por los descubrimientos y la modelización actual, etcétera, etcétera, que es al revés el hecho. Y si uno pregunta por ahí, seguramente todo el mundo anda diciendo hay un ciclo y no se sabe por qué es, pero en el ciclo la polaridad se invierte. Entonces es como que hablamos de algo que la gente lo entiende al revés de lo que es y parece como raro. Sigue con lo histórico y ya se sabe cuál es el motivo. Sí, detrás de nosotros. Yo te quería preguntar algo sobre aquella foto. En el caso de Saturno en particular, ¿hay una superposición de... ¿hay un trabajo de montaje? ¿O es el brillo real de la aurora? No, yo creo que debe ser, es probable que sea la combinación de varias imágenes para que se vea más intensa. No, me parece que eso está en ultravioleta. Me parece que... El disco no. No, porque está superpuesto a eso, sí. Es decir, la aurora, me parece, no tengo que asegurar que es visible, no se termina de detectar. En Júpiter se nota el montaje. Claro, en Júpiter se nota, pero las auroras en ambos planetas creo que están observadas con el Hubble, esas dos, pero no en la región del visible. ¿Puedes explicar qué fue el evento Carrington o algo así que nombraste? El evento Carrington sí. fue una fulguración muy intensa que es como la que mostré del evento del Día de la Bastilla, por ejemplo, que es un incremento del brillo en ese lugar muy rápido. Pero fue ¿en qué año más o menos? 1859. ¿Y qué trajo consecuencias? ¿Por eso se recuerda? Sí, se reportaron auroras hasta la altura de Cuba, creo, ¿no? Muy bajas latitudes. Líneas de telégrafo. ¿Viste la transmisión? Se cortaron la transmisión por telégrafo y se quemaron líneas. Y se reportaron auroras a muy bajas latitudes. Se reportaron auroras a bajísimas latitudes. Se volvieron locos, por eso Hobson. Hobson reporta, o sea, mataron a Nivel y después Hobson, que reporta que se volvieron locos todos los magnetógrafos de la estación donde él estaba trabajando. O sea, en lugar de marcar, o sea, se alteró tanto el campo electromagnético que no me acuerdo ahora, que se volvieron, no sé, yo no lo sé, yo sé lo de los telégrafos, lo de los magnetómetros, los laboratorios y bueno, que por eso había una conexión con el Sol. No sé si son palabras ciertas de Carrington, pero hay un escrito que dice que solo las organizamos. Cuando Carrington escribe que observa que se vuelve, o sea, que hay una modificación en el campo magnético, se pone a dudar de si lo que pasó en el Sol tiene que ver con lo que pasó en la Tierra, y escribe una golondrina no acelerada. O sea, en un escrito escribe, bueno, puede ser, pero una golondrina no acelerada, porque era la primera vez que se escribe. O sea, el escrito es anecdótico, el escrito es solo datos interesantes.
Y a pesar de que Hodgson y Carrington lo registraron simultáneamente y de forma independiente, el más famoso, de hecho se lo conoce como el evento de Carrington, y creemos que es por el dibujito tan bonito que hizo, porque Hodgson también hizo su reporte. Los dos hacen el reporte, pero el dibujito de Carrington no sé por eso se llaman Carrington, ellos son simultáneos. Sí, yo te quería preguntar, vos dijiste que ustedes pueden anticipar algunos de estos fenómenos, tormentas, ¿no? Cuando eso sucede, ¿a quién se lo comunican? A modo de que, digamos, sepamos en la Tierra que va a pasar tal cosa y que se puedan evitar. Bien. Lo que se puede predecir es, una vez que fue liberado el evento en el Sol, cuándo va a llegar a la Tierra. Entonces, cuando hacen esos pronósticos, hay países en donde ya tienen más o menos estandarizado, entonces le avisan a todas las compañías, empresas e instituciones de gobierno que están interesadas. Se les manda el reporte y para que ellos tomen medidas. Entonces, por ejemplo, empresas marítimas que sepan que sus barcos van a sufrir cambios en los GPS y perturbaciones en las comunicaciones, a las líneas aéreas que tienen vuelos transpolares, todo este tipo de cosas. Y los mismos empresas de satélites o satélites de gobierno también se les notifica para que, por ejemplo, si tienen paneles solares que justo están apuntando, que los cambien, que se viene una época de... ¿Se hace? ¿Se avisa? No. Que yo sepa, no, en Argentina no hay notificaciones de ese tipo, claro. Si estás interesado, podés ir y mirar en esa dirección, por ejemplo. Claro, pero no hay todavía implementado un sistema de notificaciones. Hay links a las páginas externas de Notifico. También en el AUBA, Sí, esos son links a páginas externas. que están ahí, pero no hay mediciones de campo geomagnético en algunos lados, pero no. La Plata hace mediciones de campo geomagnético, pero no están online, o sea, no están accesibles. Rawson, Comodoro, Rivadavia, bueno, no sé. Bueno, Río Grande, ¿dónde está? Están las estaciones. Sí, Río Grande. Río Grande. ¿Alguna relación entre el movimiento orbital de Júpiter alrededor del Sol con el movimiento de Marte y de eso? ¿Hay alguna semejanza de tiempo? ¿O puede haber alguna influencia en la teoría de Júpiter? Escapa mi... No. ¿Cómo fue la segunda partida? Puede ser que Júpiter, la gravedad de Júpiter, produzca Efecto de marea. un efecto de marea en el Sol que induzca las manchas. Coinciden los No sé si coinciden. Se contesta Cristina No, Martínez. parece que no coinciden, o hay sabe si coinciden. No, Cristina. Yo te contesto. Hay montones de teorías no demostradas de coincidencias probabilísticas y solamente probabilísticas. Hay papers que intentan decir que las manchas que aparecen en el Sol son influencias planetarias. El único planeta con masa suficiente para hacer algo es Júpiter. Los demás no. No hay ninguna demostración, ninguna teoría, excepto coincidencias de periodos que no justifican. Hay papers que tiran por tierra esas teorías con solamente decir cuánta masa podría mover en una marea Júpiter, y hay otros que se aferran a coincidencias de periodo. No hay nada demostrado, no se sabe, hay una gran pelea y si vamos a decirlo así, en general esos trabajos no son considerados muy serios porque no pueden demostrar ni siquiera con modelos, excepto coincidencias y probabilidades. O
sea, solo coincide, pasa, puede ser, tal vez, una vez, o sea, son todas cosas así. No hay ningún modelo de dinámico que lo pueda mostrar. Eso es lo que pasa. Bueno, pasa que yo digo una revista de física y llegan trabajos así. Y los modelos que simulan el dínamo y la apariencia de manchas y todo el ciclo solar no necesitan. No hay modelos que no. Claro. Tienen coincidencia con el libro, pero sin ningún modelo, ni siquiera de dinámica que lo muestre. Ya, entonces es un terreno. Claro, los modelos actuales no lo consideran, no lo necesitan, lo ignoran completamente. Sí. O sea, por ahí te dicen, y si está en oposición, no sé qué planeta, en conjunción, no sé cuál. Y Hay una pregunta. algo bien ¿Se podría reducir el impacto de la lluvia de los protones hacia la Tierra? Sí, no, solo métodos paliativos, o sea, lo que pasa, pero tienen que ser permanentes porque son tan rápidos que no hay tiempo. O sea, cuando nos enteramos que están es porque ya llegaron, no hay. ¿Cómo podría ser permanente? Es uno de los problemas, por ejemplo, que tiene el proyecto de la misión tripulada a Marte. Necesitan una forma de proteger de forma permanente la nave para... ¿Perdón? Elon Musk. ¿Qué? ¿Tiene que ver con eso? No lo veo. Está frente de Tesla, Elon Musk. Está frente de Tesla. Desarrollo las fuertes. Ok, bien. Ah, bueno, bien. No, está fuera de mí. Entonces, es uno de los problemas que frena el tema de las misiones largas tripuladas, porque no pueden estar durante 6 meses expuestos a radiación de partículas energéticas. Sí, por ejemplo, que tenga una cápsula en donde se puedan meter, que tenga paredes súper gruesas, pero o con campos magnéticos, pero claro, tendrían que vivir allá adentro. Es todo muy complejo, difícil. Muy bien. ¿Qué querés decir? Sí, cerramos. Hoy casi escuché varias veces, yo no soy astrónomo, soy físico. Yo soy astrónomo, me acabo de enterar. Cosas que eso me produce cierta confusión que es un astrónomo. ¿En qué sentido? Claro, porque digo, el astrónomo, no sé qué produce el conocimiento astronómico o no, físico. Lo que sí yo te puedo decir. Cuidado con eso. Bueno, Porque, a ver, con él vivimos en una provincia en donde mucha gente que es ingeniera hace astronomía. ¿Por qué? Bueno, yo soy astrónoma, pero tengo un montón de gente que son ingenieros porque no hay escuelas. No quiero que haya escuela de astronomía en Mendoza, pero no estoy pidiendo eso. Pero la realidad es que todavía es un poco complicado que la gente se anime a salir de sus lugares de formación. Y entonces, cuando uno se va porque se anima y sale y genera otros grupos, es mucho más sencillo generar un grupo con la gente que tenés en tu entorno. Y si estás en Mendoza, en donde la carrera de física no existía hasta hace un año atrás, por el estilo, y tenés ingenieros, resulta que los ingenieros, para los astrónomos que trabajamos en cosas observacionales y que necesitan de tecnología, son bárbaros, porque tienen un conocimiento que los astrónomos no tenemos. Y entonces se crean grupos interesantes en donde vos podés desarrollar instrumental, podés arreglar instrumental que no funciona, podés entender instrumentos que antes no sabías muy bien cómo funcionaban, pero los ingenieros te dicen cómo. Y entonces es como, son grupos muchísimo más abiertos e interdisciplinarios que probablemente. Yo siempre considero la astronomía, históricamente se ha visto que es multidisciplinaria. Absolutamente. Por lo tanto, me parece más adecuado hablar de que un astrónomo es quien produce conocimiento. Estoy de acuerdo, sí, pero bueno, independientemente del título, porque si no, de 1935 para atrás, que no teníamos escuela de astronomía y se quedó en La Plata, no existió astrónomo argentino. Bueno, argentino porque no existió, pero... Sí, porque hubo muchos que hicieron astronomía. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Cuidado con eso, digo, porque si no asociamos, Yo escuché también mucho eso. asociamos a el recibirse de astrónomo y no ser astrónomo. Mira, Hay yo te- muchos que se recibieron y no son astrónomos. Yo te cuento la no contraria. producen conocimiento. Es cierto, escucha, a Cristina decir que yo no era astrónoma, hace astrofísica hace 1000 años, a mí me dice yo soy ingeniera, y bueno, y por el contrario, cuando los astrónomos vamos a mostrar algunos trabajos a ambientes no astronómicos, nunca jamás en la vida, bueno, yo estoy acá en una reunión de ingeniería, pero yo no soy ingeniera, uno va y da lo suyo y se acaba la historia. Creo que hay que romper también un poquito con eso de yo no estoy formado en esta disciplina, porque hoy en día la gente hace cosas que son multidisciplinarias. Para cómo hay un grupo, para cómo si estamos considerando que la ciencia no es solamente hacer la producción de conocimiento, sino divulgarla y enseñarla, se arma ahí hay que tener ciertos cuidados más en estos ambientes de este bollo. No estoy poniéndolo a la discusión, obviamente, estoy poniéndolo a la discusión, porque incluso ahí están los astrónomos aficionados, algunos de los cuales cubren ese papel también, no son egresados de la escuela. Y hoy cuando yo dije, yo soy astrónoma y me enteré hace muy poco de algo que le pasaba al sol, era un poco para reivindicar el trabajo de los demás, porque digo, pues yo soy astrónoma, tanto yo no soy astrónoma, yo no soy astrónoma, y yo soy, y me enteré hace muy poco de esta historia de que no es una cosa así, sino que es al revés. Y entonces, y ya ves, uno es astrónoma, no sabe todo, y ellas son especialistas. Dentro del profesionalismo creo que la profesionalización creo que hay que tiene cada cosa. Para cuando entremos con astrobiología, no sé qué son. Cuando entramos con la línea de Alejandro, ahí creo que tenés un punto interesante y otro punto donde creo que es conveniente comentar cosas sobre las trayectorias disciplinares. O sea, es peligroso poner esos rótulos cuando sirven para legitimar o deslegitimar la producción. Pero es útil conocer las trayectorias disciplinares de la gente porque las matrices de formación son diferentes y generan estilos de pensamiento diferentes y contribuyen de manera diferente a la construcción del conocimiento, en este caso astronómico. Entonces, está mal usar, me parece, la etiqueta soy o no soy astrónomo para descalificar lo que otro hace. Pero está bueno saber que tal se formó en una facultad de ingeniería o tal otro se formó en una facultad de física o viene en una facultad de tradición, licenciatura en astronomía. Eso te cuenta acerca de las matrices disciplinares y en ese sentido es interesante. Sí. Bueno, se acabó el día de hoy, les agradecemos a todos.